Hola, hola, primarios. Sean todos muy bienvenidos a una clase más de la unidad Ninguno tenga en poco tu juventud. Quiero recordarles que en la clase anterior, la tía Leti nos contó de la historia de José. Él, siendo muy joven, fue vendido como esclavo por sus hermanos. Fue encarcelado injustamente. Y todas esas dificultades Dios las usó para bien, para él y para su familia. Porque cuando vivimos y confiamos en su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, las cosas que nos suceden, sean buenas o malas, Dios las usará como bendición. Pero en esta clase quiero presentarte a otro joven de la Biblia. Lo encontraremos en el Antiguo Testamento, en el primer libro que lleva su nombre, el joven Samuel. Su historia nos enseñará que la obediencia a Dios y a nuestros padres es la mejor forma de demostrar que amamos a Dios. Siendo obedientes en nuestra juventud, Dios nos convertirá en hombres y mujeres de bien, que le honramos, que bendecimos su nombre y que también podemos tomar buenas decisiones. Pero antes de comenzar, te invito a orar, que le puedas pedir a Dios sabiduría y valentía para ser obediente, que busques un lugar tranquilo y silencioso y nada te distraiga, que puedas compartir esta clase con otras personas, con familiares, con amigos, que también busques un cuaderno para tomar notas, para que puedas recordar todo lo aprendido en otro momento. Así que ahora ya estamos listos para comenzar nuestra clase. Pero antes te invito a ver el siguiente video. Mati, ¿Sí? anda a comprar el pan. Dani, ¿te comes toda la comida o no sabes a jugar? Damari, ponte a ordenar la pieza o no sales a jugar. Está todo desordenado aquí. ¿Qué tenían todos estos primarios en común? Todos tuvieron que obedecer. La obediencia nace cuando una persona que cuida de nosotros nos pide que hagamos eso, pero muchas veces podía no gustarnos o preferimos hacer otras cosas en su lugar. Pero aún así decidimos confiar en lo que nos piden y lo hacemos. Obedecer es una de las mayores muestras de amor que le podemos hacer a alguien, porque cuando somos obedientes nos estamos negando a nosotros mismos para cumplir la voluntad de otra persona. Cuando obedecemos a Dios, quien siempre buscará lo mejor de nosotros, demostramos que lo amamos y que confiamos en Él, y nos recompensará en gran manera. ¿Sabías tú que Samuel tuvo que obedecer a una petición muy importante cuando era muy pequeño? Se dice que tenía apenas 4 o 5 años de vida cuando lo hizo, pero la obediencia no depende de la edad, sino del corazón. Y cuando le dijo sí a su madre y a Dios, su vida cambió completamente para bien, porque Samuel le entregó su vida a Dios, viviendo en obediencia. Pero antes de conocer su historia, te invito a jugar la siguiente trivia de Samuel. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba la mamá de Samuel? ¿Raquel o Ana? Correcto, se llamaba Ana. Pregunta número 2. ¿A qué edad fue llevado Samuel al templo? ¿A los 4 años o a los 12 años? Correcto, a los 4 años. Ahora sí que estamos más que listos para conocer la vida del joven Samuel. Vamos a ver su historia. Este es Samuel. Su padre se llamaba Elcana y su madre Ana. Todos los años, antes de que Samuel naciera, sus padres viajaban para ir a adorar a Dios en el templo y ofrecer sacrificios.
y esto los llenaba de mucho gozo y se ponían muy contentos. Sin embargo, Ana deseaba con todo su corazón ser mamá, pero ella no podía tener hijos, pues era estéril, y esto le provocaba mucha tristeza a tal punto que decidió entregarle su petición a Dios en uno de los viajes al templo, derramando todas sus lágrimas y angustia. ¿Y saben qué, niños? Dios escuchó su petición y le concedió ser madre y tener un niño, el cual nacería al año siguiente. Este pequeño sería el joven Samuel, y era el tesoro de Ana, y lo amaba mucho. Sin embargo, ella en su corazón sintió la necesidad de entregarle la vida de Samuel a Dios, para que él lo sirviera y le obedeciera en todo. Imagínense, por tantos años, pedirle a Dios un hijo para entregarlo inmediatamente al servicio de Dios. Pero Ana sabía que Dios tendría un propósito muy importante con Samuel. Así que cuando el niño creció, lo llevó al templo y se lo entregó al sacerdote Elí, el cual era el sumo sacerdote en ese tiempo. El pequeño Samuel, siendo un niño, aceptó obedientemente lo que su madre le pidió. Así que decidió vivir junto a Elí, estando muy lejos de sus padres. Pero para entregarle su vida a Dios, él debía obedecer en todas las cosas a su nuevo maestro, el cual le enseñaría cómo servir y amar a Dios. Esto no era tarea fácil, ya que Samuel era apenas un niño. Quizás él podría estar jugando con otros niños en lugar de servir en el templo, o podría estar con sus padres y recibir de su amor cada día, en vez de estar en un lugar desconocido con personas extrañas. O también él tal vez podría estar descansando en su casa cómodamente, en vez de estar estudiando cada día durante muchas horas la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Samuel, siendo un niño, decidió negarse a sí mismo y a todos esos derechos para entregarle su vida a Dios y vivir en obediencia, pues ese era su deseo. Sin embargo, Elí también tenía hijos que servían a Dios en el templo. Estos eran más grandes que Samuel y, a decir verdad, eran muy malos. En lugar de obedecer a Dios, se aprovechaban de las personas que venían al templo. Eran muy desobedientes y atrevidos con su padre y desagradaban a Dios en todas las cosas que hacían. Probablemente era un dolor de cabeza constante para Samuel, el cual se esforzaba por amar a Dios y aprender de Elí cada día. Así que Dios decidió terminar con la maldad de esos dos hombres tramposos y dejar como sumo sacerdote a Samuel, porque su corazón sí le agradaba a Dios. Así que una noche, cuando Samuel dormía en el templo, Dios lo despertó y lo llamó diciendo: Samuel. Pero el joven creyó que Elí lo llamaba, así que despertó a su maestro y le dijo: heme aquí. Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Así que Samuel volvió a acostarse, pero minutos más tarde Dios volvió a llamar a Samuel, y Samuel volvió a despertar a su maestro pensando que él lo llamaba. Sin embargo, Elí volvió a decirle que nunca lo había llamado, que siguiera durmiendo, así que Samuel obedeció y se volvió a dormir por segunda vez. Pero Dios llamó otra vez a Samuel, y esta vez el joven, muy desconcertado, volvió a despertar a su maestro, el cual entendió que Dios era el que estaba llamando a Samuel. Así que Elí le dijo al joven que si Dios volvía a llamarlo, le dijera: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así pasó. Dios volvió a llamar a Samuel, y éste le contestó: habla, porque tu siervo oye. Y Dios le contó todo el plan que tenía para Samuel, el cual debía a su tiempo tomar el sacerdocio, así como lo hacía Elí. Una de las misiones más fascinantes e importantes que Dios le podía dar a Samuel. Y el joven Samuel aceptó el desafío y se esforzó aún más para amar y obedecer a Dios. Pasó el tiempo y Samuel creció, y Dios estaba con él, y se fueron cumpliendo todas las cosas que Dios le había prometido. Y este llegó a ser uno de los sacerdotes más importantes de aquel tiempo, y las cosas mejoraron para todo el pueblo de Israel. Y al igual que el joven Samuel, hoy Dios te está llamando, porque tiene un propósito y una misión muy importante para ti. Pero debes orar y decirle: habla, porque tu siervo oye. Y cuando Él te revele los planes que tiene para ti, deberás ser muy obediente. Eso agrada a Dios por sobre todas las cosas, y eso te llevará muy lejos, al igual que Samuel. En tu vida diaria y en tu juventud, ¿te atreves a vivir en obediencia? Así como vimos en el primer video, donde la obediencia nace cuando alguien nos pide algo que muchas veces no queremos hacer o que preferimos hacer en otra cosa, la historia de Samuel nos enseña un principio muy importante, que la obediencia es una de las mejores formas de amar. Samuel, siendo muy jovencito, obedeció a su madre para quedarse en un lugar desconocido, lejos de su familia,
y de sus amigos, pero Samuel sabía que su madre lo amaba y quería lo mejor para él. Entonces decidió creerle y obedecer a su petición cuando era apenas un niño. Gracias a su obediencia pudo conocer personalmente a Dios y creció en sabiduría y anduvo en sus caminos, obedeciendo en todo tiempo, y ese lo llevó a ser quizás una de las personas más importantes de ese tiempo, pero también se convirtió en un amigo de Dios. Jesús nos dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Guardar su palabra es vivir en obediencia, tanto para Dios como para tus padres, ya que ellos son las personas que Dios encargó para que te cuiden y te guíen, y si lo haces, Dios te sorprenderá y te convertirá en una persona de bien en toda tu vida. Pero todo comienza ahora, en tu juventud. ¿Te atreves a vivir en obediencia? El desafío de esta semana es que puedas anotar en una hoja de papel 5 o más cosas que te cuesten obedecer. Por ejemplo, ordenar tu pieza, hacer tus tareas, ayudar a tus padres, dormirte temprano, entre otras cosas. Y te desafiamos a que puedas orar por ellas y pedirle a Dios que te ayude a ser más obediente. Recuerda que Dios bendice la obediencia, pero también deberás esforzarte por mejorar día a día cada una de ellas. ¿Aceptas el desafío? Excelente. Ahora vamos para ver el versículo de la semana. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré, y me daré a conocer a cada uno de ellos. Juan 14:21. El versículo de esta semana deberás aprenderlo con los ojos tapados. Te animo a enviarlo durante la semana para que puedas recordar siempre la palabra de Dios. Y además podrás aparecer en el momento influencer. Y ahora vamos a conocer los influencers de esta semana. Momento influencer. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Génesis 50:20. Momento influencer. Y esto ha sido todo por hoy. Que tengan una buena y bendecida semana. Un abrazo y bendiciones. No lo olvides, el sábado 5 de junio a las 5 de la tarde nos reuniremos todos en Zoom, la clase de primarios. Acuérdate de invitar a un amigo. Acepta el desafío de ser un primario que vive en obediencia.